Buenos días, maestro León García. Bienvenido a esta etapa de la convocatoria para elegir al integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. De antemano te damos una felicitación porque pasaste la primera etapa, que es el cumplimiento de los documentos que nos hiciste favor de entregarnos hace un par de días. Nos encontramos actualmente en la etapa de la valoración y la entrevista. Sin más preámbulo, y te pediría que, como el tiempo apremia, nos des respuestas concretas a todos los cuestionamientos que mis compañeros comisionados te van a hacer al respecto. Correcto. Es importante señalarte que esta entrevista consta de 3 etapas y se te va a estar dando indicaciones en cada una de ellas. Ok. Sin más, cedo el uso de la voz. Licenciado, buenas tardes y bienvenido. Gracias. Quiero que la respuesta que nos dé sea a lo mucho en un minuto. Y quiero que nos señale las habilidades, características y actitudes que usted tiene para ser parte del sistema de participación ciudadana. Perdón, antes de continuar. Cuando queden algunos segundos voy a levantar la mano para informarte que te queda poco tiempo. Adelante. Correcto. Es público. Una de las atribuciones que tiene el Comité de Participación Ciudadana es coadyuvar en la participación de muchas cuestiones que tienen que ver con la evaluación y el indicador y el seguimiento de las metas de los gobiernos, ¿no? Entonces, usted me preguntó mis habilidades. Soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, tengo una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y siempre me he conducido por el tema de planeación, políticas públicas y evaluación de políticas públicas. Tengo conocimientos en el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de desempeño con base en la metodología del marco lógico, que implica una serie de etapas es un proceso en el cual se resume en la matriz de indicadores para resultados. En esa matriz obviamente tiene que contar con indicadores y la formación de indicadores. Esa sería, creo yo, mi mayor contribución al Comité de Participación Ciudadana. Ahora bien, también abonando y rápidamente, me di a la tarea también de evaluar a los integrantes que están actualmente. Y claro que es muy loable que han llevado a cabo cada uno sus funciones, pero creo que si yo fuera miembro de este comité, vendría a fortalecer esta parte como académica, que también he tenido experiencia en gobierno, experiencia profesional, pero creo que vendría a impulsar estas cuestiones como evaluador de política pública. Muchas gracias, licenciado. Maestro, muy buenas tardes. Días todavía, ¿verdad? Tardes. En base a la pregunta anterior, ¿nos podría comentar alguna experiencia específica en la que pudo implementar o utilizar estas competencias que dice tener? Sí, fueron en 2 momentos muy importantes en mi experiencia profesional. Una que tiene que ver que colaboré con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la implementación de un índice del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de desempeño para evaluar cómo se encontraban los estados y los municipios en la implementación de esto. Claro, está por normatividad que se tiene que llevar a cabo, que todos los estados y municipios deben de ir transitando a este tipo de modelo del presupuesto ya basado en resultados en contra de una burocracia que se venía manejando. Y por otro lado, en la Secretaría de Desarrollo Social perteneciente a la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, específicamente yo como parte de del área de planeación, y aquí dentro del Gobierno del Estado, en la Secretaría de Desarrollo Social, en la formación o el análisis de las reglas de operación. Ahí específicamente, porque también vuelvo a reiterar que podría impulsar al Comité de Participación Ciudadana, porque había un punto en donde los programas federales deberían de contar con contralorías sociales. Y aquí, ya en campo, en el Gobierno del Estado, sí estuve creando yo propiamente las contralorías sociales. ¿Qué son las contralorías sociales? Son mecanismos de gobernanza, de participación ciudadana, en donde se trata de empoderar al ciudadano para que ellos vigilen todas las acciones que llevan a cabo el gobierno. Y esa, si tuvieron la oportunidad de leer mi exposición de motivos, es una de mis propuestas. Muchas gracias. Maestro, ¿qué es lo que realmente te motiva y que a la vez
consideras que te hace idóneo para este puesto que se está concursando? Correcto. Como ya lo había venido mencionando, digo, lo vuelvo a reiterar, creo que es muy loable todo lo que están haciendo cada uno de los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Sin embargo, creo que hace falta alguien, y así también lo expuse en la exposición de motivos, alguien que tenga el conocimiento y la experiencia de evaluación de políticas públicas, y creo que yo la tengo, tanto del lado académico, porque cuento con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, que es realmente políticas públicas, que me permito decir es una competencia, la Flaxo es competencia directa del Colmex, del Colegio de México, y del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, en donde nos forjaron realmente para evaluar políticas públicas. Eso por un lado. Y por el otro, digo, cuando me di la tarea de evaluar a los integrantes, creo que sí hay una debilidad y por lo tanto un área de oportunidad en la cual yo puedo contribuir a impulsar nuevos mecanismos, nuevas formas de participación de este comité. Si te pidieran que no cobraras, ¿participarías igual? Participaría, yo creo que desde el punto de vista académico, porque dentro de mi exposición de motivos también creo que sí es muy importante que se empiecen a manejar mecanismos, o más bien se empiecen a implementar mecanismos tales como que realmente existan reglas de operación claras, que creo que el gobierno del estado ahí está teniendo debilidades, que se genere un inventario de qué programas son los que realmente cuentan con reglas de operación y si estas reglas de operación cuentan con el mecanismo de las contralorías sociales, en generar un índice de corrupción en los municipios. Creo que hasta el momento no se cuenta con ello. Es importante que se genere un índice de cómo se encuentra la corrupción en los municipios, en a lo mejor impulsar también una campaña de que exista el servicio profesional de carrera en el gobierno del estado o en los gobiernos. Creo que desde esa parte, porque también me gusta mucho la academia, a lo mejor sin cobrar, si es específicamente esa su pregunta, yo creo que sí también sería muy loable y claro que participaría. Te felicito. Gracias. Sí. Perdón. ¿Podrías resaltar y comentar cuál sería su visión y misión en el periodo que le podría corresponder en dado caso que el proceso continuara favorablemente? Híjole, dejando de lado a las que se encuentran actualmente, una misión sería contribuir… Misiones personales. Personales. Híjole, personales, mi misión sería contribuir a que se reduzca o disminuya los actos de corrupción en Aguascalientes. ¿Esto por qué? Porque también en una encuesta reciente del INEGI, si no mal recuerdo, del 2017, dentro de los dos porcentajes, al preguntarle a la ciudadanía cuáles eran los principales problemas en los que se encontraban cada uno de los gobiernos, cada una de las entidades, en Aguascalientes estaba en primer lugar la inseguridad y en segundo lugar la corrupción. Entonces esa sería una misión, tratar de disminuir esa percepción que tiene la ciudadanía sobre los actos de corrupción. Y una visión a largo plazo, quizás en el momento, aunque al principio sería propiamente como un integrante, ya al ser presidente del Comité de Participación Ciudadana, impulsar cada uno de las propuestas que he manejado aquí en la mesa. Maestro, Sí. ya comentó en su exposición algunas metodologías e indicadores. Me gustaría que ahondáramos más en relación con la evaluación de políticas públicas. ¿Cuáles implementaría? De conformidad a lo que señala el artículo 21 de la propia norma. ¿Qué evaluaciones de políticas públicas implementaría? Metodologías e indicadores. Metodologías e indicadores. Yo creo que el principal y por el que me evocaría e impulsaría para que se implementara sería un índice de corrupción en los municipios. Ese yo creo que sería el principal indicador que yo promulgaría. Otra que también sería muy importante,
La experiencia que también tengo también tiene que ver con la economía del desarrollo. Es un tema de interés y una línea de investigación que me gusta mucho. Y en ese sentido había un tema que tenía que ver con quitar el círculo intergeneracional de la pobreza. Yo lo que me implementaría es quitar el círculo intergeneracional de la corrupción. Por un lado, el círculo intergeneracional de la pobreza lo que apostaba es a que los niños y jóvenes, a partir de ciertos apoyos que se entregaban por parte del gobierno federal, se interrumpiera ese círculo. ¿Cómo podríamos implementar el círculo intergeneracional de la anticorrupción? Que empecemos a trabajar con los niños, jóvenes y adolescentes sobre cómo ellos perciben la corrupción. Creo que eso no se ha implementado tampoco. Un indicador en las escuelas, con los niños, con los adolescentes, empezar a trabajar cómo ellos lo perciben, para a partir de ello empezar a generar mecanismos, políticas públicas para que los niños no hagan consciente estos actos de corrupción. Pero obviamente primero debe existir un diagnóstico, es por eso que a lo mejor un indicador o un índice sobre la corrupción o cómo perciben los niños, niñas y adolescentes la corrupción sería un buen inicio, y a partir de ello hacer del diagnóstico, hacer un análisis, un tratamiento de los datos y a lo mejor sí establecer mecanismos o políticas públicas para empezar a trabajar con esta parte de la sociedad. Maestro, Sí. quiero preguntarte, teniendo tú en cuenta que eres un especialista formado y que parte de los requisitos para integrar el Consejo de Participación Ciudadana es precisamente tener un conocimiento especializado en algún tema relacionado al combate a la corrupción, ¿crees tú que sea importante, que sea útil, que sea posible obtener información y acciones trascendentes de tomar en cuenta al ciudadano de a pie, el que no tiene cierto nivel de estudios, el que se dedica a seguir su vida de manera cotidiana, día a día, y no es un experto en los temas en los cuales nosotros tenemos más conocimientos? Es un tema muy importante, y yo como lo veo también es desde el punto de vista en que sí ya se ha forjado en que existan ya los mecanismos, instituciones que estén combatiendo la corrupción. Sin embargo, creo que también estamos cayendo en un error muy grave, más allá de que hay mucha ciudadanía que a lo mejor todavía no conoce mucho de los temas, en el que estamos aperturando a que la gente pregunte y pregunte y pregunte y solicita y dame más información y pídele rendición de cuentas a tus gobernantes. O sea, está bien, están esos mecanismos. Sin embargo, yo creo que también es importante que empecemos como a transitar hacia que no solo sea el pedir por pedir. Obviamente lo que usted comenta son dos etapas. Una, seguir forjando o impulsando a que el ciudadano conozca ese derecho, conozca que es necesario que los gobernantes rindan cuentas, pero por otro lado también a los ciudadanos que ya están como más familiarizados con los términos de corrupción, de rendición de cuentas, de transparencia, que no solo pidan por pedir. Porque muchas veces nos hemos topado, digo, no es público también, que muchos ciudadanos por cuestiones políticas, por otro tipo de cuestiones, preguntan solo por preguntar. Entonces, sí, efectivamente yo creo que son dos momentos. Yo sí estoy totalmente de acuerdo de que hay que impulsar esta parte de que los ciudadanos conozcan, pero también al momento de conocer, transitar hacia un conocimiento más efectivo. Gracias. Sí. Maestro, dígame. La siguiente etapa consiste en un análisis bajo la metodología STAR. ¿En qué consiste esta metodología? Derivado de su trayectoria académica o su experiencia laboral, necesito que, en base a las preguntas que emitan mis compañeros, emita bajo una perspectiva, una situación que se haya presentado conforme a lo que le pregunten. ¿Cuál es la tarea que realizó para en esta situación? ¿Cómo lo obtuvo para solventarla? ¿Qué fue exactamente la aplicación que hizo para solventar esta situación? ¿Y qué resultado obtuvo? Correcto. El liderazgo es una cualidad indispensable para cualquier trabajo y especialmente en un comité tan importante como es el de participación ciudadana. ¿Me podrías platicar alguna ocasión en que un compañero de trabajo cometió un error profesional, un error de trabajo? ¿Qué hizo usted? ¿Un error profesional o un error de trabajo? De trabajo. Entendido que también puede haber experiencias cuando usted marca profesional, de que a lo mejor en el transcurso
de la maestría se pudieron haber presentado situaciones. ¿Por qué lo comento así? Y eso también es un acto, no sé si denominarlo de corrupción, pero hubo plagio o intentó haber plagio. Ahí obviamente yo no tomé las riendas de denunciar quizás ese acto de plagio sobre una tesis, pero obviamente sí nos manifestamos en contra de que un compañero estuviera plagiando cosas sin llevar a cabo a lo mejor las citas correspondientes o dándole crédito a las personas que ya habían realizado ciertos trabajos académicos. Esa es, yo creo que como la experiencia más clara o más cercana que he podido tener con respecto a eso. De ahí en fuera, ninguna otra que yo haya recordado que haya sido así como el hecho que usted me comenta. En el específico tema de liderazgo, Ajá. ¿hubo alguna acción así que nos pudieras ilustrar de cómo lo ejerciste? No, quizás también a lo mejor en la experiencia ahora en el gobierno del estado, en la formación de las contralorías sociales, lo que sí hice y lo que sí impulsé dentro de esta institución fue capacitar a mis compañeros para que transmitieran de mejor manera los conocimientos sobre las contralorías sociales, de que es, como les comentaba, un mecanismo de participación, de gobernanza, en donde se le daba más bien al ciudadano que era un recurso que ellos tenían en dado caso de que se encontraban algún desvío del apoyo, de que si no se les había entregado como ellos habían dicho. Obviamente ahí lo que yo hacía es si es como una cuestión de liderazgo, como concepto de liderazgo, yo lo que hacía es, yo expongo, yo les digo cómo se debe de transmitir esta información hacia el ciudadano, obviamente como lo comentábamos también a su nivel, y yo les decía, ahora pasen ustedes y yo les digo cuáles son los errores, cómo deben de exponer, cómo deben transmitir esa información hacia el ciudadano. Muchas gracias. Sí. ¿Has participado, maestro, en algún evento que hayas organizado tú y en el cual hayas tenido que convencer a tus compañeros para que hicieran el evento contigo? No, eso sí, no. No he hecho yo o no he generado yo un impulso para que después hubiera algún tipo de manifestación o algo de como lo que usted comenta, no. Eso sí, no. Gracias. Concreto y honesto. Bien, muchas gracias. Sí. En cuanto a, digamos, resolución de problemas, conflictos, y el tema en particular, el conflicto con algún jefe que haya tenido antes, algún conflicto que nos pueda platicar, y cuál fue su actitud, cómo se resolvió eso, qué reglas se tuvieron que seguir o no se siguieron reglas o se saltaron, o qué, platíquenos un poco sobre el tema. Sí, he tenido dos experiencias con relación a lo de los jefes. Digo, unas como un poquito chusca y digo, no quiero ahondar sobre el tema de la perspectiva de género ni nada, pero sí fue complicado. Me tocó estar en medio de dos jefas, una que era la directora general adjunta de planeación y una que era mi directora. Yo les reportaba a las dos, pero las dos por cuestiones personales estaban peleadas. Ha sido una situación muy complicada, yo he estado en medio, yo lo que hice más bien fue como responder solamente a mi trabajo, más que las cuestiones personales que tenían cada una de las dos jefas. Y otra que también ya me ocurrió, digo también eso no, yo trato de ser como muy honesto y muy transparente y es por eso que una de mis propuestas es que se debe de implementar el servicio profesional de carrera, es que yo tenía cierto nivel en un puesto, y porque alguien venía recomendado, a mí me bajaron el puesto o intentaron correrme, ¿no? Obviamente eso generó un tipo de fricción con mi jefe. Yo lo que hice nada más fue seguir promoviendo mi currículum, seguir promoviendo mi profesionalismo, seguir entregando resultados en mi trabajo y en la primera oportunidad salirme de ese trabajo. Esas han sido las dos experiencias más Complicadas. complicadas. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Gracias, buenas tardes. Buenas maestro. tardes. Ahora, en cuanto a comunicación efectiva, a la inversa, cuéntanos de alguna ocasión en la que tuvo que llamarle la atención a un subordinado o a un compañero de trabajo porque no estaba cumpliendo con sus tareas
y díganos cómo lo hizo, por favor. A la inversa. Ahora como Sí, claro. Pues quizás porque siempre he tenido como un perfil más técnico. Ahí también tengo que ser honesto con respecto también a la pregunta que se me hizo uno de los comisionados. No he tenido ningún subordinado así que yo le diga que tenga que decirle que hizo mal su trabajo, o porque yo creo que siempre he estado como reportando al contrario, a que me reporten a mí. Entonces, no, realmente no he tenido una experiencia de ese tipo. Licenciado, en esta respuesta es en relación a la orientación del servicio. Ajá. ¿Usted ha hecho alguna propuesta de mejora? ¿Cuál ha sido y cuáles son los resultados obtenidos? Propuestas de mejora, sí. Y creo que eso sí tiene que ver mucho con mi perfil. Lo que yo siempre he abonado o he actuado, y creo que también es porque también me forjé un poco en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, es que yo sí estoy casado con la idea de que lo que se mide se puede mejorar. Entonces, al forjarme yo en la administración pública, tanto estatal, federal y en algunos casos asesorías municipales, lo que siempre he pugnado es que sí se transite hacia el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de desempeño. Es decir, que sí se evalúe y que sí se establezcan metas claras y específicos, claros, focalizados. Ok, muchas gracias. De nada. Maestro. Sí. Quiero que me platiques en tu desempeño laboral, en tus actividades profesionales, ¿qué es lo que haces cuando se te presenta alguna situación, algún contexto en el cual las metas, la carga laboral es demasiado grande y al mismo tiempo los recursos para cumplirla son escasos? Recursos de todo tipo, materiales, económicos, de personal. Uh-huh. ¿Qué haces para tratar de lograr esas metas? Ok. Creo que ya se empezarán dando cuenta que yo sí tengo una carga valorativa muy técnica, a lo mejor un tanto académica, forjada un poco con la cuestión profesional, pero yo sí creo que es importante partir de la idea de un diagnóstico. Entonces, a partir de ese diagnóstico, y eso es lo que me permitiría a mí tener los insumos de saber con cuántos elementos tengo, recursos humanos, financieros, etcétera, y a partir de eso ver lo que sí puedo realizar, qué es lo factible. Es decir, digo, y eso es claro, en cualquier institución, en cualquier dependencia, sea pública o privada, siempre hay una restricción presupuestaria. Entonces, ¿qué es lo que realmente puedo hacer con este dinero? Y por lo tanto, con base en el diagnóstico, al juntar ambas, ¿qué es lo que realmente puedo realizar? ¿Qué es lo factible? Y ponerme metas e indicadores claros. Yo creo que eso es como lo principal que yo haría, primero hacer un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico ver con qué recursos cuento y realmente aterrizar esas cosas y hacerlo realizable y lo factible y lo medible. ¿No? Muy bien. Última pregunta de esta sección. A este momento no veo que usted tenga los conocimientos, las competencias necesarias para pertenecer a este proyecto. En 60 segundos, por favor, su retroalimentación al respecto. Sí, claro que sí. Creo que he sido muy reiterativo y lo voy a mencionar. Me di a la tarea de evaluar quiénes son los integrantes actualmente del Comité de Participación Ciudadana y creo que hace falta impulsar perfiles más con un nivel de técnico un poquito más amplio y yo creo que eso es lo que vendría yo a fortalecer. Sí, pero independientemente de quién está con lo expuesto a este momento. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo vendría yo a impulsar más? Las características, lo que se establece en convocatoria, independientemente de quién esté hoy en día en el comité actual. Ok. Dentro de los perfiles de la convocatoria se pedía que quien quisiera ingresar o participar tuviera conocimiento sobre evaluación de políticas públicas e indicadores. Eso sobre todo porque impulsaría mucho a la comisión coordinadora, ¿no?
Entonces yo creo que tengo esas habilidades, lo vuelvo a repetir, tanto del plano académico, por la formación que he tenido en ciencias políticas, administración pública y la evaluación de políticas públicas, y por otro lado, cómo eso lo he implementado o cómo lo he llevado a cabo, como lo he manifestado aquí en mi experiencia profesional. Perfecto, gracias. Te voy a hacer un planteamiento, que es ya la última parte, y que va muy de la mano con tu perfil. Correcto. Digo, como tú te has, ¿cómo se llama?, autopresentado, que es un perfil de politólogo, técnico. ¿Sí? Hay la tendencia de que quiten los órganos autónomos, y entre ellos el sistema anticorrupción. ¿Por qué? A nivel federal y a nivel estatal. ¿Sí? Si tú tuvieras que defender en cualquier ámbito el sistema estatal, y no quiero que te metas a personas, quiero que te metas a sistemas. Okay. ¿Sí? Dime cuáles serían tus principales argumentos desde tu visión política para defender el sistema anticorrupción. No quiero que me digas propuestas, quiero que me digas argumentos para defender un sistema que hasta ahorita, según estadísticas, encuestas y todo, no ha dado resultado. Argumentos para defender el sistema estatal anticorrupción. Muy buena pregunta. Ok, yo creo que el principal argumento sería, obviamente, a los gobiernos no les gusta ni que los fiscalicen, ni que les digan en dónde están cometiendo errores, ni qué están haciendo mal. Más bien quieren que les aplaudan o que les digan que las cosas van bien. Y obviamente, como usted lo ha manifestado, las estadísticas no giran en torno a que las cosas están yendo bien, tanto a nivel nacional como a nivel de los estados, ¿no? Creo que entonces, creo que sí, yo soy un paladín, y así también me tocó ser cuando querían que el Coneval desapareciera, porque obviamente era un organismo autónomo, pues que efectivamente esas instituciones se deben mantener y son como parte más bien de la sociedad, más que del gobierno, y eso permitiría a que obviamente se auditara, se evaluara, se transparentaran las cosas. Yo creo que ese sería como el principal argumento, de que si desaparecieran este tipo de instituciones, regresaríamos obviamente a que los gobiernos forjarían o volverían a ser juez y parte. Y eso yo creo que no sería lo idóneo. Gracias. De nada. Muchas gracias, maestro, por el tiempo que nos otorgó para esta entrevista. No, gracias a ustedes. Le informamos que estará al pendiente de la página para la futura designación que se va a llevar a cabo más tardar este próximo sábado, más tardar. Y pues le agradecemos el tiempo. No, a ustedes.